Leamos la Biblia. Conozcamos al Señor de una manera más íntima. Deja que el Espíritu Santo te hable a través de la palabra. Recibe su refrigerio y nuevas fuerzas para estar siempre firme en la certeza del amor de Dios por ti. El Seminario Teológico Bautista del Ecuador, en su facultad de Guayaquil, te invita a comenzar esta aventura hermosa de formarte para que ese servicio tuyo sea relevante. Escríbenos, estaremos prestos para darte la información y que te puedas conectar con aquellos que ya han decidido arrancar este proceso. Te animamos. El tiempo debe de ser determinante para responderle a nuestro Señor. Estamos en este tiempo último para convocar a los que el Señor ya ha animado. Escríbenos y te daremos la información. Somos el seminario de las nuevas generaciones. Los tiempos con nuestro Dios requieren sin duda un espacio para escuchar su voz. Arrancamos nuestra nueva temporada del IFEM, Instituto de Formación Ministerial. Y en su módulo número 1 seremos desafiados con lo que en la vida vamos a tener que cultivar: mi experiencia con Dios. ¿Cómo desarrollar una experiencia? ¿Cómo aprender a oír la voz de Dios? ¿Cómo unirnos a lo que Dios nos está invitando? La verdad es que este módulo es apasionante y será una alegría poder compartirlo con cada uno de aquellos que se registren para esta nueva temporada. Dame la bendición de poder caminar contigo en este nuevo espacio del IFEM. En su primer módulo estaré compartiendo mi experiencia con Dios. En nuestro especial Misión Relevante que estamos desarrollando en Biblia al Día, hemos logrado disfrutar de lo mejor que quienes participaron del tiempo en Córdoba, Argentina, disfrutaron. La palabra que estaremos recibiendo tiene que ver con algo que usted, padre, madre, hermano, tío, no puede perder. Relevantes a las nuevas generaciones. Biblia al Día, jueves, 20:30.
la obra del Señor. Transferencia bancaria, Banco del Pacífico, cuenta corriente 72 57 449, Iglesia Bautista Israel, RUC 099 1374 72 8001, correo yacelsi@hotmail.com. Iglesia Israel Templo Central, Víctor Emilio Estrada 822 Higueras, de lunes a viernes, de 9 horas a 17 horas 30. Retiro en domicilio. Contactarse con Elsie Ordóñez Castro al 099-786-1893. El Señor bendiga, provea y prospere a su pueblo, que lo ama, lo honra y cree en su palabra. Quiero empezar con una frase. Escuchar es el lenguaje de amor de la generación de hoy. De pronto es tiempo de que también nosotros empecemos a escuchar. Y cuando pensaba en esto, decía yo, ¿cuántas cosas nosotros tenemos que escuchar, que oír? Se ha hablado mucho últimamente se habló primero de discipulado, luego los grupos seculares de negocio hablaron de mentoría, y luego fuera de la iglesia se empezó a hablar de coaching, y el coaching es un elemento donde uno aprende a escuchar. Un pastor debe ser un coach, pero como iglesia aprender a escuchar la voz de Dios y al pueblo. Y yo quise traer muy brevemente, hermano, porque la estadística es aburrida, pero solamente para me llamó la atención esta estadística porque es fresca, acaba de salir, 2023, y miren ahí, el compromiso con Jesús entre la generación Z. Si ustedes ven ahí, la generación Z son los nacidos después del 2000, adolescentes cristianos y todos los demás. El compromiso con Jesús, los adolescentes globales 22%, que son cristianos comprometidos, nominales 30%, todos los demás 48%. Adolescentes en Estados Unidos, interesante, un poco más alto el promedio. Me interesa que vean el tema global. 22% de los adolescentes cristianos tienen compromiso, un 30% son nominales. La motivación global de los adolescentes hacia la justicia. Ustedes saben, los proyectos de los millennials, de los adolescentes, están muy enfocados en el aspecto social, justicia social, etc. Pero miren, la Biblia me motiva y dice, hacer un impacto positivo en otras vidas. Todos los adolescentes, 42%. Los motivados por justicia, 73%. Pero los que están comprometidos con la Biblia, el 81%. El impacto que la palabra tiene en los adolescentes. La Biblia me motiva a cuidar de personas que necesitan ayuda, 44, 75, 80%. Promover ecuanimidad y justicia, 42, 73, 79. Declararme en contra de las malas acciones de otros, 36, 66, 67. Interesante la influencia de la Biblia. Percepción de Jesús de los adolescentes globales, o sea, en el mundo. ¿Cuál de las siguientes declaraciones ustedes personalmente cree acerca de Jesús? Él ofrece esperanza a la gente, 46%. A él le importa la gente, se puede confiar en él. Él es generoso, mire cómo va bajando. Él hace una diferencia en el mundo hoy. Yo puedo tener una relación personal con él, apenas 23%. Él es conocido por las cosas contra las cuales se opone, 10%. Él está alienado de los temas reales de hoy, 8%, va bajando. Él es alguien que juzga a otros, 7%. Es irrelevante, 6%. Él es hipócrita, 4%. Nada de lo de arriba. Noten ustedes el impacto que hay cuando la gente conoce a Dios y cómo el porcentaje de gente que conoce la palabra, que conoce la Biblia, que sabe de eso, tiene un concepto positivo. La percepción de la Biblia de los adolescentes globales. ¿Cree usted que la Biblia cristiana enseña acerca de el porcentaje? Están todos los adolescentes involucrados con la Biblia, abiertos a la Biblia, no involucrados. Mire, la Biblia cristiana enseña acerca de vivir una vida significativa. Mira el porcentaje tan alto los que están involucrados con la Biblia y tan bajo los que no conocen la Biblia. Entender el propósito de mi vida, de nuevo el mismo porcentaje, y vivir sabiamente en la sociedad de hoy. Cuando yo veía esta estadística, hermano, me impactaba poderosamente la atención, porque
Los niños, hermanos, son una grande oportunidad y un gran insumo de la iglesia. Invertir en ellos es invertir en el futuro de la iglesia. Nuestro hermano Gutiérrez habló esta mañana, yo no había llegado, pero creo que estaba mencionando el tema del coro de San Francisco y como dice, vamos a ganar a tus niños, los vamos a quitar y no te vas a dar cuenta de ello. Y cuando yo pensaba en eso, hermano, me motivó a compartir un testimonio personal breve. Estaba haciendo un pastorado de 3 meses en la ciudad de Nueva York. Me invitaron para ayudar a la pastora que tenía que tomar un descanso. Y estando ahí había un niño, Jeremiah, pequeñito, hijo de ecuatorianos, él es nacido allá, habla más inglés que español. Y yo veía que siempre que llegaba estaba viendo el iPad, el papá también, ¿verdad? Tenía buen ejemplo, pero un día yo sentí orar en inglés y a él le impactó y se acercó a saludarme. Y le dije, Jeremiah, hablé en inglés con él, ¿qué tengo que hacer para que tú me prestes atención cuando estoy predicando? Y así, hermano, sin pensarlo, me dijo en inglés, if you preach to me 20 minutes in English, I will leave my iPad. ¡Pum! Si predicas 20 minutos en inglés para mí, voy a dejar mi iPad. No pensó, hermano, y yo tampoco pensé. Le dije, Jeremiah, 20 minutos es mucho, pero yo te voy a predicar 5 minutos en inglés el próximo domingo. Hermano, imagínese usted, en inglés a los niños. Tenía 7 niños, habían 2 varoncitos, estaba Jeremiah y estaba Angel y 5 niñas. Empecé, hermano, les iba a hablar de la multiplicación de los panes y los peces. Lo primero que me impactó fue que Angel, el chiquito, dice, oh, how boring, qué aburrido. Me mató, hermano. Yo dije, esto no va. Qué aburrido. Pero seguí, hermano. Al final de los 3 meses, 7, 8, 9 niños entregaron su corazón a Jesucristo. Y yo hice esto, hermano. El siguiente domingo le dije, hermanos, perdonen, ustedes no están aquí conmigo. Children, come on here. Vénganse, niños. Se vinieron. Me voy a olvidar de ustedes. Empezaba con ellos ahí, hermano. Eso me motivó a pensar en la importancia que tiene que el pastor, que el líder, le preste atención directa a los niños. Yo estoy ahí en mi iglesia cuando todavía no estaba reformada, y ustedes ven a los niños. Ese nene que está ahí, hermano, el que está al lado izquierdo mío, él ha declarado que quiere ser presidente, que quiere ser pastor, y ya creció ahora. Hace un mes lo promovimos porque me dijo, pastor, ya estoy con 11 años, ya no me siento bien aquí. Entonces oramos por él y todo. Pero usted, miren en aquel, miren la actitud de ellos. Pareciera que no están prestando atención. Y lo que yo hago es que el mensaje que yo voy a predicar a los adultos lo resumo en 8 minutos para ellos. Ahora ya en el templo nuevo, mire, esto fue hace más o menos unos 2 meses. Muy interesante, hermano. A veces pareciera que no están oyendo. He visto el cambio de comportamiento de algunos de esos niños. Hermanos, es increíble el impacto que hace para ellos que el pastor les hable. Están pendientes. Ellos saben, después de que doy la bienvenida, kids, are you ready? Vienen corriendo, hermano. Y es una cosa tan interesante. Y yo me ponía a pensar, si ustedes ven allá a esos niños, muy interesante que allá hay un abuelo que trae a uno de sus nietos, a aquella jovencita que está allá trajo a 2 niños españoles que viven en Dallas, los trajeron ahí, aquella madre que está empezando a traer a sus niños. Todo el mundo está esperando ese momento, 10 minutos. Es impresionante, hermanos. ¿Saben qué es lo más interesante? Que los adultos ya saben de qué voy a predicar yo y prácticamente tienen un adelanto. Y sirve tanto eso para los adultos como para los niños. Hermanos, el pastor es una figura que influye en la vida de los niños. Sacar a los niños de la iglesia. Yo he visto iglesias donde tienen la iglesia infantil, pero nunca los llevan. Hermanos, el pueblo de Israel, cuando leía la ley Esdras, estaban los niños, estaba la familia. Nosotros tenemos que tener en la iglesia a los niños. No son molestos, si gritan, que griten, después van a salir un poco. Pero hermanos, tenemos que ser prácticos. Hablamos de alcanzar la generación, pero a veces uno dice, tomarme 10 minutos del culto para eso, hermano, 20 que tomara, vale la pena, porque esa generación va a ser impactada. El tema que estamos tocando ahora es ser relevantes a una generación
que queremos alcanzar. Y yo tomé un pasaje, hermanos, en el libro de Hechos. Muy interesante pasaje porque Pablo está predicando a los judíos en la primera ciudad que está tocando, y les cita este verso de Hechos 13:35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Me cuesta a veces, porque he sido entrenado a predicar y a respetar el texto, pues sacar esto de ahí y pensar en eso, porque me impactó esa expresión: David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. La Nueva Traducción Viviente dice: David, pues, después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación. Y esta Biblia española, la palabra latinoamericana, dice: David, después de haber estado al servicio del plan de Dios durante su vida, durmió. ¿Cómo llegó David a servir a su generación con relevancia? Si ustedes recuerdan, la vida de David es muy interesante. El pueblo dijo: queremos rey. Dios le dio al hombre más apuesto, más alto, más fuerte que había en Israel, Saúl. Del hombro arriba él superaba. Y conocen la historia entre pastores, el fracaso de él, de no poder obedecer. Siempre ese verso de 15:22, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl fracasó, y Dios le dice a Samuel: Samuel, ya deja de llorar, ve y escoge al nuevo rey. Yo ya lo tengo, me he encontrado a alguien conforme a mi corazón. Y conocemos la historia, hermano. Samuel va hasta la casa de Isaí y dice: vengo a ofrecer sacrificio. Invita al sacrificio y dice: llama a los hijos de Elí. Y el verso 6 del capítulo 15 dice: y aconteció, o el 16, perdón, que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y siempre he pensado en eso, hermanos. La vida de David es una vida llena de crisis. El hombre empezó en el escenario ante Goliat, que cree unos 18, 17 años, y unos 13 años perseguido por Saúl. Una vida dura, difícil. Pero David tenía algo muy interesante, y es que había aprendido en el campo. Él olía a ovejas, había aprendido a pastorear ovejas, y había realizado algo que hermano Felipe hablaba ayer, muy lindo, lo que no se habla mucho de eso: meditación, contemplación. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tenga de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite. Yo me imagino a David acostado en el césped en la noche, velando a sus ovejas y contemplando la magnificencia del universo. Hermanos, David fue formado fuera de los círculos militares, fuera de las escuelas convencionales. David fue formado en el campo, pero ahí en el campo aprendió a pelear contra las fieras que venían contra sus ovejas. Aprendió el arte de defender a su rebaño. Y cuando llegó el momento de enfrentarse a una realidad que le iba a tocar, él tenía los elementos. Y algo que en esa presentación que ustedes vieron, la diferencia que hace la unción del Espíritu Santo
en la vida de las personas. Hermanos, ¿cuánto necesitamos esa unción el día de hoy? Uno de los elementos más prevalecientes que ustedes ven en la búsqueda de la sociedad del día de hoy, de todo el mundo, es satisfacción espiritual. Hay necesidad espiritual. Y nosotros hemos relegado muchas veces nuestro mensaje. Y créanme, yo salgo de esta reunión con mucho gozo. Yo salgo dando testimonio. El Espíritu Santo entre los bautistas los hace hablar fuerte, lloran, dicen amén, dicen aleluya. No sé si me explico, hermanos, porque en el estilo tradicional del pentecostalismo, muy así del pueblo, es ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Todo. Yo le digo a mi iglesia, hermanos, yo no les voy a pedir a ustedes un aleluya. Si digo una verdad, si digo algo que es realmente digno de decir amén o aleluya, dígalo. Y a veces salen unos amenes, ay, hermanos, esos amenes están más muertos que... Pero, hermanos, ¿quién ha dicho que el Espíritu Santo está restringido a los clásicos pentecostales o a los neopentecostales o a los carismáticos? ¿Quién ha dicho que los bapticostales no son más fogosos? Hermano, yo estuve en un congreso aquí hace algunos años, Alberto, ¿se recuerda, hermano? Que yo me quedé con la boca abierta. Cuando hicieron el llamado, ¿quiénes quieren buscar la presencia del Señor? Hermano, yo decía, ¿dónde estoy? Hermano, la unción del Espíritu Santo hace la diferencia. Y se manifiesta de distintas maneras. Y yo creo que David fue un hombre lleno del Espíritu de Dios. A partir del momento en que el aceite de la unción cayó sobre él, él se convirtió en el Nagui, el ungido de Jehová. Y en la vida de David hay tantas lecciones que uno puede aprender. Pero una de las cosas que yo quiero resaltar, porque es importante, hermano, David era un chico, era un joven, era un niño, como dijo el padre ahí. Y cuando lo manda papá a llevarle el queso y la comida a sus hermanos que están en el ejército, llega y escucha al gigantón: dadme a un hombre que pelee contra mí. Y todo el mundo huyendo. David, Saúl, el gran Saúl, escondido en su tienda. Y le entra aquello que el Espíritu de Dios pone en aquellos que son ungidos cuando oye a alguien que está blasfemando el nombre de Dios. Y digo, ¿quién es este incircunciso para provocar al Dios de los escuadrones de Israel? Yo iré y pelearé. Y mira, hermano, una de las cosas que me encanta a mí de David, y Felipe hablaba hoy de eso, ¿quién me define a mí? ¿Cuál es mi identidad? Yo soy pentecostal, yo soy bautista. Hermano, cuidado. Usted y yo somos hijos de Dios. Pastores, pastoras, líderes, somos siervos de Dios. Nuestra identidad es esa. David la tenía bien claro. Llega al campo de batalla y su hermano le dice: eres un entremetido. Yo sé, yo te conozco, que vienes a meterte aquí. Y David dice: ¿qué he hecho yo? Yo solo estoy preguntando porque ese gigantón está provocando a los escuadrones del Dios de Israel y yo no me quedo quieto con eso. Y habla tanto que lo llevan ante Saúl. Y Saúl lo mira, peticito, jovencito, rubio, era guapo, era bien parecido a David, pero dice: ¿cómo te atreves tú a pelear contra este hombre que es guerrero desde su juventud y tú eres un niño? Y David no se apoca, hermano. Dice: perdón, rey, aquí está mi currículum vitae. Dice: primero, cuando un oso ha venido, oso muerto. Cuando un león ha venido, león muerto. Y este incircunciso, y me encanta, hermano, ¿cómo habla uno? Define lo que uno es. Este incircunciso no va a ser diferente, porque él se ha levantado contra el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Quién nos define a nosotros, hermanos? Dios es el que nos define. Yo he aprendido eso, hermano. Sí puedo estar parado aquí, pero me siento incómodo, ¿verdad? Pero ¿me define eso a mí? No, absolutamente. Cuando estaba en la escuela era el más pequeñito en edad, porque
O sea, muy, muy pequeño en edad y era más pequeño de estatura. Y en el desfile del 15 de septiembre me enojaba porque me ponían hasta atrás. Digo, ¿hay alguna forma que yo puedo cambiar esto? Y estudié y fui el abanderado de mi grado. Hasta adelante con la bandera, hermano. ¿Quién te define, hermano? Y yo, bueno, aquí me puedo meter a un tema que usamos mucho, tratando de cambiar la mentalidad de América Latina. De no orar Padre nuestro que estás en el norte, sino Padre nuestro que estás en los cielos. Eso es fuerte, ¿verdad? Pero tenemos que cambiar eso, hermanos. Y yo me gozo tanto por la relación que veo yo. Hermano, yo estoy impactado con ese congreso que un latinoamericano sea el presidente de la Alianza Bautista Mundial. A nosotros nos tomó en nuestra denominación 137 años para que un latino que alguno de ustedes conoce, gigantón, llegara a ser miembro del comité ejecutivo. Hermanos, qué lindo cuando nosotros podemos cambiar nuestra mentalidad y no dejamos que alguien nos defina, si nosotros decimos, el que me define a mí es el Señor. Y mire, el tercer desafío de David era el gigante. Está frente al gigante, hermano. Todo el mundo está asustado. Y David llega con su bolsa, con una honda y 5 piedras que había recogido del arroyo. Y cuando lo mira el gigantón, le dice, ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con piedra y con honda? Yo voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo. Y David no se queda tranquilo, hermano. Le dice, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel, al cual tú has provocado. Y yo voy a dar el cuerpo tuyo y lo del ejército de los filisteos a las aves del cielo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué tremendo. Solo un detalle interesante. Saúl pensaba que este niño necesitaba una coraza. Dice, pónganle mi armadura. ¿Sabe qué es eso, hermano? Cuando pretendemos que las nuevas generaciones se pongan la vieja armadura. Fuerte eso, ¿verdad? Creo que no sé si fue don Samuel o fue otro misionólogo el que escribió, cuando estábamos intentando salir adelante como un movimiento misionero, podemos adoptar la armadura vieja, pero no nos queda, hermanos. Nosotros no tenemos el tipo de recursos, no tenemos las cosas que tenemos, pero tenemos honda y tenemos piedra, y con eso hemos visto, hermano, un crecimiento de 3.500 misioneros cuando se celebró el primer congreso misionero en San Pablo, Brasil, a 29.000 misioneros cuando tuvimos el congreso en el 2017. Podemos hacerlo. David no permitía que nadie lo definiera porque Dios estaba con él. Finalmente, hermanos, yo quiero decir en la vida de David, él le apasionaba vindicar el nombre del Señor. Él era la nueva generación. Ustedes saben todo lo que David hizo. Logró restaurar el reino en los niveles que originalmente Dios tenía propuesto para el pueblo de Israel que vino. Lamentablemente el pueblo había pasado por un periodo de casi 4 siglos de oscurantismo. Saúl fracasó, lo persiguió. David tuvo la oportunidad de matarlo, no lo hizo, respetaba al ungido de Jehová y llegó cuando le tocó llegar. Jóvenes, no hay por qué pelear. Cuando Dios te pone, nadie te quita. Y cuando tú te pones, cualquiera te quita. Llegar ahí. David sirvió a su generación porque impactó a su gente, a su pueblo. Restauró el culto en Israel, introdujo la música, introdujo la alabanza y la adoración, hizo una serie de reformas y tuvo en su corazón el deseo de poner el arca en un templo. Dios le dijo, has derramado mucha sangre. Y su hijo lo hizo. Cometió graves errores, pero yo cierro con esto la vida de David. Impactó a su generación y llegó a ser conforme al corazón de Dios, porque había un elemento que yo le digo, Señor, yo lo quiero tener. Es que cuando he metido las de caminar, decimos en mi país,
cuando he cometido un error, cuando he hecho, decirle, Señor, perdóname. Señor, ayúdame. O cuando he ofendido a alguien, tener la capacidad de reconocerlo. David pudo haber mandado a matar a Natán, pero cuando contó la historia y David responde enojado, le dice, David, tú eres el hombre. El hombre se humilló. Y conocemos los salmos, el 32, el 51. Cuando caí, mis huesos estaban envejecidos, sentía morirme. Pero el Señor tuvo compasión de él, y el Salmo 32 dice, bienaventurado el que Dios perdona sin haber hecho nada. Hablaba del perdón neotestamentario, donde nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. ¿Por qué? Por la gracia pura de Dios. David, ¿qué dice? Impactó a su generación apasionadamente. Pero déjeme moverme a un segundo tema. La relevancia para impactar al futuro de la iglesia y de las ciudades y todo es empoderar el cambio de liderazgo generacional. Me dio tanto gozo esta noche ver el grupo acá, tan variado. Un joven entre el grupo que estaba, ¿verdad? De Venezuela, una dama, una variedad. Hermanos, es tan hermoso eso, saber cambiar. Y yo quiero, es muy extenso, es para un estudio de meses, una serie. Pero el verso 5 del capítulo 34 de Deuteronomio dice esto. Y murió ahí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Y oiga esto, hermano, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. O sea, no lo jubiló Dios por viejo, por decrépito, sino porque era el plan de Dios. Y Moisés había entendido eso. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y mira el verso 9, hermano. Hermoso, majestuoso. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Hermanos, no hay dos Moisés, no hay dos Timoteos. No, somos irrepetibles. Pero Moisés fue intencional, sistemático, no dejó un solo momento. Si usted empieza a leer desde el capítulo 17 de Éxodo, la primera guerra, el más entrenado para la guerra era Moisés, porque había estado en Egipto, era un general de 5 estrellas en Egipto. Él no salió a la guerra, escogió a Josué. Lo mandó al campo con la gente, y él ocupó su lugar de liderazgo espiritual en la montaña. Bajaba las manos, los vencía, subía. En ese capítulo, hermano, hay un verso increíblemente interesante, porque le dice: escribe en un libro esto que ha pasado, y di a Josué que raeré de sobre la faz de la tierra a Amalek. Por primera vez de los labios de Dios sale el nombre de Josué. ¿Sabe por qué? Porque hubo un Moisés que le dio la oportunidad. Y si usted sigue la narrativa, hermano, Moisés se llevó a Josué allá arriba, 40 días y 40 noches cuando subía. Moisés tenía a Josué cuando entraba al tabernáculo. El joven Josué permanecía en el tabernáculo, salía Moisés, su rostro iluminado, Josué estaba ahí. Josué fue preparado mentalmente, espiritualmente, en todo sentido, al lado de Moisés. Hemos hablado mucho de discipulado, hermano, pero yo le voy a decir algo. Discipulado no es dar un cursito de discipulado o reuniones de discipulado. Discipulado es que la gente me vea a mí, como me decía, alguien hablaba, no voy a decir los detalles que hablaba, ¿verdad? Pero alguien me decía, yo
Me gustó mucho ese. Yo conozco de qué colores es la ropa que usa fulano de tal, porque hemos viajado juntos. Eso, hermano, yo no quería mencionarte, hermano, pero eso me impactó, hermano, porque Jesús invitó a sus discípulos para que estuvieran con Él y le vieran. Hermano, ¿cuántos discípulos tenemos en nuestra iglesia? Nosotros, pastores. Yo aprendí una lección muy grande en el primer ministerio que serví. Yo fui director de un coro y yo era el evangelista y el director. Cuando el Señor me dio la oportunidad de ir a estudiar una maestría a Estados Unidos, el coro se murió. Yo dije, estudiando discipulado en la maestría, le pedí perdón al Señor. Qué pretensión la mía pensar que solo yo podía hacer eso. Y el siguiente elemento que el Señor me puso en el pastorado, lo primero que hice fue escoger a un discípulo. Cuando salí de la iglesia, habían quedado 2 copastores. Y el muchacho que quedó al frente de la iglesia estuvo 1 año conmigo siendo discipulado. Cuando estuve en Comibam, yo sabía que era el tiempo de salir. Y había un pastor en Guatemala que yo lo reconocí. Lo invité a varios lugares, lo ponía a ver, veía cómo se desempeñaba en el contexto internacional. Y cuando vino el momento, en un convento, en una población cercana a Bogotá, estaba el comité de Comibam y queríamos un secretario ejecutivo. Yo dije, yo tengo un candidato. Lo llamé. Posteriormente, al lado de Bertil Lekstrom, ellos quedaron al frente cuando yo salí de Comibam, y después David Ruiz llegó a ser el presidente de Comibam. Hermanos, ha sido mi propósito nunca más, en cualquier posición que yo estoy, dejar de ser un discípulo. ¿Sabe por qué? Porque es la clave, hermano. Uno nunca sabe cuándo el Señor lo va a llamar. Si tú no tienes un discípulo, hermano. Anoche yo estaba viendo, después de que terminé aquí, a un joven salvadoreño predicando en el día de enseñanza. Me gusta, siempre va bien trajeado, muy formal, se prepara muy bien, está por terminar su instituto bíblico. El hermano que toca la música es tremendo predicador también. Este domingo él va a predicar allá y yo los observo y les hablo y les digo, me mandan su bosquejo, les trabajo y estoy con ellos. Hermanos, oler a oveja, estar con las ovejas, discipular, ver quién tiene, que si me va a mover la silla, no me la va a mover. Si yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, nadie me la mueve. David aprendió que, él dijo cuando su hijo lo quería matar, si él me va a matar, es porque Dios quiere. Esto que está pasando no, es Dios que está en control. Hermano, nadie te va a mover si estás donde Dios quiere que esté. Cualquiera te mueve si estás fuera de la voluntad de Dios. Preparar a Josué fue una tarea tremenda. Pero aquí viene el punto, hermano. No hubo un vacío de liderazgo, porque en Números 27, 22 dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Yo recuerdo haber hecho uno de mis cursos de Antiguo Testamento, una exégesis de eso. En la imposición de manos era compresión, era transmitir la dignidad, transmitir el espíritu ante la gente. Y según yo leo en esto, hermano, a partir de ese momento Moisés le entregó a Josué todo el control. Cuando Moisés murió, no hubo vacío de liderazgo. Pero ahora vea usted esto. Jueces 2. Porque ya Josué, verso 6, ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a José, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, que él había hecho por Israel. Y aquí hay un pero lamentable, verso 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Había servido 30 años al frente de Israel. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y oiga esto, hermano, el verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Eso, hermano, es para llorar.
No sé si usted lo siente, hermano. Toda una generación que se había perdido. En familias ministeriales, si ustedes conocen, la primera generación de ministros es impactante. La segunda generación supera generalmente la primera, pero típicamente la tercera generación se pierde. Yo me he preguntado por qué. Y pensando en mi propia experiencia, mi padre fue un hombre que a los 40 años sacó su 6º grado, yo le ayudé. A los 70 años sacó la escuela secundaria. Y yo me sentía tan orgulloso de eso. A los 75 años yo fui su maestro para una licenciatura. Y empezó una maestría en los 75. Y el Señor lo graduó y se lo llevó a los 78. Pero lo que él hizo fue excepcional. 8 hijos, 6 de ellos pastores misioneros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no hubo santo día donde no hubiera lectura de la Biblia, lo primero, y oración. Y terminando con: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y nosotros fallamos en hacer eso con nuestros hijos, porque estamos ocupados, porque el trabajo, porque no podemos sentar. Hermano, se pierde esa generación. Esta tragedia que pasó aquí es porque no se transmitió la fe, el discipulado en la familia, que nosotros como pastores, hermano, yo hablo mucho a mi congregación, necesitamos recuperar la espiritualidad en la familia. Este año estamos empezando un nuevo ministerio de parejas jóvenes, porque he visto que hay muchas parejas que tienen sus niños. Los niños, uno de esos que le digo, hermano, llegan y están felices pero no lo llevan los padres. Y yo estoy preocupado por eso. Entonces he comisionado a 2 parejas jóvenes para tener una cena, empezar a trabajar con ellos. Porque si los padres vienen, los niños van a venir. Porque estos muchachos jóvenes que no les preocupa estar en la iglesia, están condenando a sus hijos a no saber del Evangelio, a no conocer a Jesucristo. Una generación que falló. ¿Cuál fue el resultado? Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21, en esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Queridos hermanos, estamos ante un reto en el siglo XXI. Se ha levantado una generación que cuesta entenderla. Yo estoy orando al Señor, hermano, porque después de 30 años de estar en el liderazgo de misiones, de educación, el Señor me llevó a pastorear y estoy disfrutándolo como no se imaginan ustedes. De caminar un año 75,000 millas en aviones a estarme sentado en una silla recibiendo llamadas, abrazando niños, resolviendo problemas. Yo estaba aquí a la 1 de la mañana, me llama una de los vecinos, porque tenemos apartamentos de alquiler: Pastor, mire, pero porque me toca pastorear no solamente los miembros, sino los vecinos que tenemos en nuestro vecindario. A veces llama gente de afuera. Hermano, el pastorear es un tremendo privilegio. Pero yo quiero decirle algo, hermano. La gran preocupación que tengo es cómo vamos a mantener a esos jóvenes que están empezando a activar. Cómo asegurarme que esos niños, el día que crezcan, no los perdamos. Relevancia a una generación. El día de hoy hemos escuchado tremendas ponencias, la pastoral a las nuevas generaciones, el desafío de resguardar a nuestros niños, el reto que Felipe nos hizo de meditar realmente. De tal manera Dios amó al mundo, de tal manera Dios ama a uno de mis jóvenes, hermanos, que cuando lo bauticé tenía una melena enorme roja, casi de tu estatura, hermano. Imagínate yo bautizando a un chico de ese tamaño, hermano. Lo instruí, le dije: dobla tus rodillas así. Hermano, uno tiene que inventársela, ¿verdad? Y hermano, yo decía, en mi vida yo crecí en un contexto pentecostal clásico, hermano, súper estricto. Jamás, de los jamases, 30 años atrás yo hubiera metido al bautisterio a un melenudo rojo como ese. Es un chico tan especial, hermano. Cada vez que salimos del culto, grandote como él, me abraza, hermano, y me dice: Pastor, mucho gusto. Y el domingo pasado, que yo venía para acá, salía en la noche, me dice: Pastor, mucho gusto, tengo una pregunta para usted. ¿Qué piensa usted de esto y esto y esto? Le digo: Julian,
no puedo contestarte ahora, pero cuando regrese nos sentamos. Hermano, pongámosle cabeza. Los jóvenes decían en mi pueblo, póngale coco a los jóvenes, póngale coco a los niños, dele tiempo a ellos, inviértase en ellos porque son el futuro de la iglesia. Concluyo. David sirvió relevantemente a su generación, Moisés preparó relevantemente al liderazgo generacional y transicional. Josué, lamentablemente, ¿sabe? Josué derrotó 31 reyes. Moisés derrotó 2 reyes. Josué ganó más batallas que Moisés, pero perdió la guerra. ¿Oyó eso, hermano? Yo no quiero perder la guerra. Yo no quiero impresionar a mis miembros solamente con predicar bonitos mensajes para los adultos. A veces tengo que, hermanos, yo aprendí mi inglés a los 28, pero a veces tengo gente ahí, jóvenes, y me voy en inglés, y no me preocupa. Con los niños me voy en inglés. No tengamos miedo de hacer cosas que a veces nos desafían por alcanzar a esa generación. Relevancia. Nuestro desafío es escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de una generación que quiere ser oída y servida relevantemente. Es establecer procesos intencionales para alcanzar a esa generación, para transicionar al liderazgo que impacte al siglo XXI. Cualquier inversión financiera, de tiempo, de recursos que hagamos en la niñez es la mejor inversión que podemos hacer. Cualquier esfuerzo, inversión que podamos hacer en los jóvenes es la mejor inversión. Dios nos va a bendecir. ¿Cómo enfrentar situaciones impensadas, dolorosas, aquellas que generan heridas muy fuertes cuando alguien de los cercanos es tocado, es afligido? Corazón vengativo es la palabra que estaremos compartiendo en nuestras celebraciones dominicales, en los medios digitales a las 11 horas por Israel TV Online y en su reprise a las 20:30. Tengamos cuidado frente a lo que vivimos. No cultivemos un corazón vengativo. En nuestro retorno a nuestro espacio con las cartas pastorales, en esta nueva serie, Pablo estará trayendo algo poderoso, dignos de su reino. Es la nueva serie que estaremos arrancando en la Preli este jueves, 20:30, Biblia al día. Los tiempos con nuestro Dios requieren sin duda un espacio para escuchar su voz. Arrancamos nuestra nueva temporada del IFM, Instituto de Formación Ministerial, y en su módulo número 1 seremos desafiados con lo que en la vida vamos a tener que cultivar: mi experiencia con Dios. ¿Cómo desarrollar una experiencia? ¿Cómo aprender a oír la voz de Dios? ¿Cómo unirnos a lo que Dios nos está invitando?
La verdad es que este módulo es apasionante y será una alegría poder compartirlo con cada uno de aquellos que se registren para esta nueva temporada. Dame la bendición de poder caminar contigo en este nuevo espacio del IFM. En su primer módulo estaré compartiendo mi experiencia con Dios. Muchas veces me han preguntado cómo responder a esa inquietud que está en el corazón de servir a nuestro Dios. La verdad es que el servicio no solo requiere disposición, también necesita de formación. Y recibir una formación integral, recibir una formación sólida, recibir una formación bíblica que nos enseña a dialogar la fe con la vida es fundamental. Todavía tenemos unos cupos para quienes, respondiendo a esa inquietud que Dios pone en el corazón, estén dispuestos a decirle: Señor, yo me quiero formar. El Seminario Teológico Bautista del Ecuador, en su facultad de Guayaquil, te invita a comenzar esta aventura hermosa de formarte para que ese servicio tuyo sea relevante. Escríbenos, estaremos prestos para darte la información y que te puedas conectar con aquellos que ya han decidido arrancar este proceso. Te animamos. El tiempo debe de ser determinante para responderle a nuestro Señor. Estamos en este tiempo último para convocar a los que el Señor ya ha animado. Escríbenos y te daremos la información. Somos el seminario de las nuevas generaciones. Compartimos las siguientes opciones para seguir respaldando la obra del Señor. Transferencia bancaria: Banco del Pacífico, cuenta corriente 72 57 449, Iglesia Bautista Israel, RUC 099 1374 72 8001, correo yacelsi@hotmail.com. Iglesia Israel Templo Central, Víctor Emilio Estrada 822 Higueras, de lunes a viernes de 9 horas a 17 horas 30. Retiro en domicilio. Contactarse con Elsie Ordóñez Castro al 099-786-1893. El Señor bendiga, provea y prospere a su pueblo, que lo ama, lo honra y cree en su palabra.